Te falo em portunhol porque meu amor por ti é feito de barro. Não posso recortar meu peito, adornar meu vento com florzita morta. Só sei amar com barro, com tripa tremendo de medo de morrer num salto, com língua retumbando de grito de que eu tô louco. Te falo isto porque vem de baixo, vem do pé, de embaixo do pé, da terra quente e macia, de amor e lágrima que pisou minha abuela, e meu pai, e minha irmã. Deste amor te falo, com esta boca, cheia de sabiá voando e dormindo nas árvores do mato. Assim te digo, porque tenho flores nascendo para ti, no meio do barro seco. Un programa que comienza de esta manera no puede ser un programa similar a otros. Vamos a ocuparnos en este Sobreciencia de hoy, entre muchos otros temas, de lenguajes, de idiomas, algunos que tienen que ver con colectivos tal vez minoritarios, como los que habitan el norte de Uruguay y lo que se denomina el portugués de Uruguay. Vamos a hablar de cómo la ingeniería y el conocimiento informático viene a dar herramientas para que el guaraní y otras lenguas habladas por colectivos tal vez no tan representativos en cuanto a número puedan tener acceso a las mismas herramientas que el resto de los idiomas. Vamos a volver al deporte en este programa, la ciencia en los Juegos Olímpicos, un montón de contenidos en este Sobreciencia de hoy que van a pasar también por la cocina para hablar de aceites. Pero como siempre, arrancamos con las noticias científicas más importantes de la semana. El Congreso Internacional de Ciencia Básica, realizado en China recientemente, distinguió al científico uruguayo Ignacio Bustamante por un trabajo relacionado con su tesis de maestría en el área de matemática. Bustamante, que integra el Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, participó con su investigación en este congreso que reúne a expertos destacados, entre los que se cuentan premios Nobel y otros galardonados con la medalla Fields, que es como el Nobel pero específicamente para el área matemática. El reconocimiento que recibió Bustamante es uno de los que otorga el Congreso Internacional en diversas áreas de la física y la matemática. En particular, el trabajo de Bustamante se enmarcó en un aspecto de la relatividad general dentro de la categoría de matemática. De ese modo, la Universidad de la República comparte la lista de distinciones con centros de estudios tales como Harvard, Princeton, el Imperial College de Londres y otros prestigiosos centros del mundo. Científicos argentinos descubrieron uno de los registros de presencia humana más antiguos en Sudamérica, con lo cual vuelven a desafiar las teorías más aceptadas hasta el momento. La ciencia sugiere que la presencia humana en América, y en particular en el sur del continente, se remonta a unos 16.000 años atrás. Sin embargo, en una excavación en las barrancas del río Reconquista, en la provincia de Buenos Aires, los científicos encontraron marcas de herramientas humanas en restos fosilizados de un gliptodonte que datan de 21.000 años atrás. Este hallazgo no solo se convierte en una de las evidencias de presencia humana más antiguas de Sudamérica, sino que confirma la vinculación directa del ser humano con la megafauna de la región, la cual decreció progresivamente hasta extinguirse hace casi 10 milenios. Esta confirmación está alineada con trabajos de paleontólogos uruguayos en el arroyo del Vizcaíno, en Canelones. El equipo liderado por Richard Fariña, de Facultad de Ciencias, dató en 30.000 años de antigüedad evidencias similares encontradas cerca de la localidad de Sauce. La demanda mundial de electricidad crecerá a un ritmo más rápido este 2024 y también en el 2025 en comparación a los últimos años, reveló esta semana el informe anual realizado por la Agencia Internacional de Energía. La creciente demanda de electricidad en el planeta viene impulsada por el fuerte crecimiento económico, las intensas olas de calor y la creciente adopción de tecnologías que funcionan con electricidad, como los vehículos eléctricos. A pesar del fuerte aumento del consumo, el informe agrega una nota positiva al estimar
que la transición energética mundial hacia energías más limpias alcanzará un hito importante en 2025. Para ese año se prevé que la producción total de electricidad generada a partir de fuentes renovables llegue al 35% del total y supere a la generada por carbón, según resaltó el informe de la Agencia Internacional. La Facultad de Ciencias organiza sus tradicionales jornadas de puertas abiertas e invita a la comunidad y a instituciones sociales y o educativas a recorrer diferentes stands y laboratorios para participar de actividades lúdicas de acercamiento a la ciencia. Las jornadas serán el martes 3 y el miércoles 4 de septiembre, abiertas y gratuitas, pero se requiere reserva previa para grupos de más de 8 personas. Dada la alta demanda de visitas grupales, ya se puede reservar completando un formulario disponible en la página web de Facultad de Ciencias que figura en pantalla. Quienes asistan en grupos de menos de 8 personas no necesitan agendarse. Y hoy arrancamos presentándoles un informe que nos ha preparado Alexandra Perrone y que tiene que ver con la ciencia que pasa en un lugar en el que todas las casas transitamos una buena parte de la jornada, nuestras cocinas. Nuestra alimentación depende mucho de los aceites, de los diferentes tipos de aceites y también de los usos que le damos. Veamos cuáles son las características y las particularidades. En Sobre Ciencia hablamos de ciencia y de cocina. Vinimos hasta la Facultad de Química de la Universidad de la República para conocer cómo se comportan los aceites a la hora de cocinar. Las grasas y los aceites se diferencian fundamentalmente en su punto de fusión. Entonces, vos cuando lo mirás a temperatura ambiente, si está sólido decís que es una grasa, si está líquido es un aceite. Desde el punto de vista químico, eso significa que tiene los triglicéridos que lo componen, que son el componente mayoritario de los aceites. En el caso de las grasas tienen un punto de fusión mayor y en el caso de los aceites tienen un punto de fusión menor. Dentro de los aceites, o sea, las grasas es lo mismo, tenemos distintas clasificaciones. Tenemos los aceites vírgenes o grasas vírgenes y los aceites refinados o grasas refinadas. La diferencia está en cómo se extraen. El aceite virgen, en general, desde el más clásico, el más conocido es el aceite de oliva, se extrae directamente del fruto. Se prensa la oliva y se extrae el aceite como si fuera un exprimido jugo de naranja. En cambio, cuando vos hablas de algo refinado, es un aceite que en general es extraído con solventes. Esos solventes se eliminan completamente del aceite y una vez que tenés el aceite crudo, tenés que refinarlo para eliminarle componentes que no son deseados y que pueden alterar tanto la vida útil de ese aceite como poder ser tóxicos para la persona. Entonces es necesaria la refinación, no es mala palabra, es fundamental hacerla. Así podemos obtener unos aceites diferentes y de distintos tipos de semillas y orígenes. Los aceites que encontramos en el mercado en su mayoría son refinados, tipo los más clásicos que vamos a ver en góndolas son el aceite de soja, aceite de girasol alto oleico, el aceite de salvado de arroz, son todos refinados. El aceite de oliva es uno de los pocos que tenemos en góndola que es virgen. De todas maneras, dentro de grasas sí podés llegar a encontrar grasa vacuna virgen. De acuerdo a la composición en ácidos grasos de los aceites, es posible clasificarlos. Por un lado tenés aceites que tienen un alto contenido de insaturados y particularmente de linolénico, que sería el soja y el canola. Después tenés un segundo grupo en el que serían los ricos en linoleico, ya con linolénico nivel de trazas, que sería girasol, maíz, que tienen la composición muy similar uno con el otro, y vendría el aceite de salvado de arroz también con ellos, que tiene la particularidad que tiene un alto contenido de saturados y un conjunto de antioxidantes naturales muy importante, muy interesante, que lo hacen bastante estable, incluso para ser utilizado en fritura, es bueno. Y después tenés dentro de otro grupo que son los altos en oleico, que se entraría el aceite de oliva y el girasol de alto oleico. Y después vendrían ya lo que es todos los que son consaturados. Dentro de los ricos en saturados tendrías la grasa vacuna, el aceite de coco, el aceite de palma,
y bueno, y las grasas en general, ¿no? Todo lo que es sólido a temperatura ambiente tiene alto contenido saturado. Bueno, hasta acá lo que es la característica de cada tipo de aceite como llega a casa, ¿no? Cuando está todavía envasado. Pero ¿qué pasa cuando lo sometemos a temperaturas, cuando lo usamos para los procesos de cocción? Bueno, Nadia Segura nos explica esto y también aclara algunos mitos. Los aceites uno los utiliza para cocina y en general se dice que es preferibles unos a otros y justamente la diferencia que hay entre unos y otros es la composición de ácidos grasos que tienen esos aceites y es lo que los diferencia. ¿Qué pasa? Los ácidos grasos tienen algunas insaturaciones, o sea, dobles enlaces dentro de la molécula. Esas dobles enlaces, esas insaturaciones son fácilmente oxidables por el oxígeno del ambiente. Y esta oxidación se da a mayor velocidad en cuanto aumenta la temperatura. Entonces, cuando yo voy a cocinar con mi aceite, lo voy a someter a altas temperaturas en presencia de oxígeno, entonces eso me va a hacer un deterioro mucho más alto del aceite. Cuando yo cocino, el aceite, cuanto más insaturaciones tiene, más proclive, o sea, más tendencia a oxidarse va a tener. Entonces, si yo busco un aceite que quiero someterlo a altas temperaturas, si quiero usar aceite, bueno, un aceite con alto contenido oleico sería lo ideal. Dentro de los aceites nuestros, los altos contenidos de oleico son el girasol alto oleico, justamente, y de última sería el de oliva. El alimento frito está considerado como el enemigo público número 1, y no es tan así. O sea, por un lado tenemos que dejar el tema de las calorías. Obviamente es altamente calórico porque absorbió aceite del baño de fritura y entonces tiene más cantidad de grasa. Eso no hay duda, es así. El tema es, ¿esa grasa en qué condiciones está? Si yo quiero fritar con el aceite que yo quiera, el que tengo en casa, está bien, frito 1 o 2 veces para hacer la comida del momento y después lo descarté. Entonces en realidad el deterioro no va a ser tan rápido y tan importante como para hacerme mal. El problema es cuando yo empiezo a reutilizar ese aceite. Entonces, si yo quiero reutilizar un aceite, bueno, voy a tener que buscar esos aceites que tienen mayor estabilidad. En el comercio, hoy por hoy, se utiliza girasol común, aceite de salvabarro, y se utiliza alto oleico en algunos casos. La temperatura de la norma para fritar es 180 grados. ¿Qué pasa si yo utilizo más o menos? Si utilizo más, se me va a deteriorar mucho más rápido el aceite, pero además de eso voy a obtener un alimento que va a estar súper quemado por fuera y capaz que crudo en el mercado. Entonces, nutricionalmente hablando, eso no está bueno. Si está más frío el aceite, obtengo un alimento enchumbado en aceite porque la absorción es mayor. Pero ya saben, ¿no? A la hora de volver a la cocina y preparar alguna fritura, acá los datos están clarísimos. Y en la última parte del informe que nos trae Alexandra al programa de hoy, hablamos puntualmente del aceite de oliva, una de las estrellas de este tiempo, que además no solo tiene su aporte en nuestra dieta cotidiana, sino que tiene algunos eventos importantes de los cuales van a hablar en este informe. ¿Por qué el aceite de oliva es considerado el mejor para la salud? ¿Cuáles son sus propiedades? Les contamos también en Sobre Ciencia que Uruguay fue elegido como sede del segundo Congreso Latinoamericano de Aceite de Oliva. El aceite de oliva tiene las siguientes propiedades. Desde el punto de vista, a mí si me dan un aceite de oliva, lo primero que voy a hacer es olerlo, porque tiene un olor que es característico, porque al no haber sido refinado, tiene todas sus características que venían de la aceituna, ¿sí? Entonces va a tener olor, va a tener amargor y va a tener picante. Esas son las características que nosotros buscamos en un buen aceite de oliva. Cuanto más amargo y más picante sea el aceite de oliva,
mejor va a ser. ¿Por qué? Porque va a tener más antioxidantes. ¿Qué antioxidantes tiene el aceite de oliva? Tiene los polifenoles, los tocoferoles y son compuestos que los mantienen por haber sido extraídos de forma virgen extra. Antiguamente siempre en los libros de cocina veíamos que en las recetas siempre se decía aceite, pero y entre paréntesis no aceite de oliva. ¿Por qué? Eso está comprobado que el aceite de oliva se puede usar crudo como aliño y también se puede usar para cocinar. Cuando nosotros estamos haciendo frituras en aceite de oliva, lo que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de alimento estamos friendo. Por ejemplo, si es un alimento magro o si es un alimento graso. Entonces, va a haber un intercambio entre el alimento y el aceite, ¿sí? El aceite de oliva se ha comprobado que forma una costra, ¿sí? Entonces, ese intercambio es menor. Si bien absorbe aceite, va a ser menor. Tenemos el honor y el orgullo del que el Consejo Leícola Internacional es la primera vez que el concurso Mario Solinas, edición Hemisferio Sur, sale de la sede de Madrid y va a venir a Uruguay. Eso se va a efectuar en el mes de septiembre. Se va a hacer en el mes de noviembre, el 8 y el 9 de noviembre, el segundo Congreso Latinoamericano de Aceite de Oliva, que lo organizamos el Departamento de Alimentos de acá de Facultad de Química en conjunto con la Universidad de Porto Alegre de Brasil, y van a haber conferencistas de Argentina, Brasil, Chile y por supuesto que Uruguay, donde van a haber conferencistas con presentación de pósters y todo eso. Por otro lado, invito al público en general porque va a haber un sector donde van a estar los productores presentando sus aceites con degustaciones. Y eso es totalmente abierto al público. Hacemos aquí la primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Tomando en cuenta los años que Sobre Ciencia transitó en radio, más los años de televisión, van 9 años prácticamente completos y sin embargo nos quedan ramas de conocimiento, ciencias, por descubrir, ciencias que nunca fueron parte de este programa. Bueno, ahora le vamos a dar espacio a una de ellas, a la lingüística, pero aplicada en este caso a una parte de nuestro país, a un segmento cultural, si se quiere, que es el de los bilingües del norte de Uruguay, los que hablan el portugués de Uruguay. Tal la definición de la lingüista Ana Carvalho, que realizó durante muchos años un seguimiento, un estudio, y hace poco estrenó en Cinemateca, aquí en Montevideo, el documental Voces das Margens. Así que bueno, vamos a compartir algunos tramos del documental y la primera parte de la conversación que mantuvimos con Ana Carvalho. La cultura fronteriza es muy sui generis, es muy diferente, por supuesto, de lo que tenemos en Brasil, en Rio Grande do Sul, y lo que tenemos en Montevideo, por supuesto, y otros departamentos de Uruguay, porque todos allá son bilingües, manejan 2 idiomas, y eso por sí ya hace que sean comunidades que viven de manera distinta, porque son comunidades totalmente bilingües, manejan 2 idiomas y saben cuándo usar uno y otro. Assim, quando eu estive na capital, em Montevideo, passei umas experiências lá que, por exemplo, eu ir na rua mandando um áudio e assim, falando bem pleno, né? Falando em portunhol com meus amigos.
E as pessoas ficavam olhando estranho, como que fosse uma pessoa estrangeira, mas eu sou daqui, né? Estava do interior. Ou quem sabia, quem conhece português sabe que você é do interior, né? Só de escutar falando, dizendo, você é de Ribeirão de Artigas. Que pasa en la frontera. Hablan un portugués uruguayo, hablan una variedad de portugués que es una variedad de la lengua portuguesa. Ya no hay dudas que hay muchos trabajos lingüísticos que muestran continuidades lingüísticas entre el portugués uruguayo y el portugués de Brasil, en términos de estructura sintáctica, en términos de fonología, o sea, sonidos, en términos de incluso un repertorio léxico. Si van a Voces das Margens, van a ver que muchas veces los que hablan español van a tener que leer el subtitulado porque es portugués. O sea, yo creo que incluso los que dudan que es portugués deberían ir a ver Voces das Margens porque ahí se escucha el portugués. Yo estaba hablando con amigos brasileños que vieron la película y dijeron, no, eso para mí es portugués del Rio Grande do Sul. Excepto algunas palabras, muchas palabras del español. Por ejemplo, se usa bastante palabras del español para los días de la semana, por ejemplo. O sea que el portugués uruguayo siempre va a decir lunes, miércoles, martes, em vez de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. A minha mãe, sim, né? Minha mãe fala em espanhol e coisa, e sempre ela queria falar tudo, quer falar em espanhol, e às vezes eu até ficava bravo, dizia, não é que tanto espanhol. Va a decir para los nombres de las profesiones, el maestro, el director, mi jefe. Para las direcciones, la calle, la plaza, son palabras del español que se usan en español porque están relacionadas a instituciones que suelen ser en español. Si yo hablo 2 idiomas y vos hablas 2 idiomas y todos en nuestra comunidad hablan 2 idiomas, o sea, participamos de una comunidad bilingüe, usamos el cambio de código, la alternancia de código constantemente. Hay algo particular en el español de Rivera, que es el uso de no es en vez de no. Y ese no es un calque de noé, ne. Entonces hace que el español de Rivera sea diferente. Puedes escuchar aquí un riverense cuando dice no es, porque eso en general no se escucha de monolingües en español. Como se piensa que es español, soy grupo de español. Si esse é outro idioma que não sei como se chama, toco a manica igual. Me aperta e se cambia para outra. Não tem problema. Este documental, Voces das Margens, dirigido por la lingüista Ana Carvalho, no solo explora la manera de hablar, sino que se mete muy profundamente en la cultura de la frontera y en las manifestaciones culturales que se generan en esta parte del país. Lo vemos en esta segunda parte del informe. Nega, vou te falar uma coisa. Eu não sou 50.000 pesos. Mas se tu deixar, a gente pode ficar envolvida. Nega, eu te quero aquí conmigo. Me dice algo, te pate. Me preguntaba sobre la producción cultural fronteriza. Y es muy interesante porque, claro, que la hay en español, hay músicas, hay canciones en español, hay escritoras que escriben en español, etc. Pero lo que buscábamos en Voces das Margens era exactamente la celebración del portugués uruguayo. Entonces buscamos artistas que escribieran en portugués uruguayo y los hay. Entonces tenemos a algunos en la película, hay muchos más. Pero tenemos a unos cuantos, tenemos a un poeta, tenemos a una banda, que es la banda Terremoto de cumbia, y tenemos a una cantante también que canta em português uruguayo. Escutando Terremoto aqui na Sarandí, me falaram vai por tudo e aí eu te vi. Tu passando com a Silvia, se fazendo todas lindas, tem um loque aqui que gosta.
Para escribir el portugués uruguayo tendríamos que usar el portugués, la ortografía del portugués, brasileña, mozambicano, o sea, la ortografía del portugués, porque el portugués uruguayo es portugués. Para escribirlo, entonces usamos la ortografía estándar del portugués. ¿Qué pasa con las actividades artísticas, las producciones artísticas? Creo yo, no es mi especialidad, pero creo yo que el escritor, hay varios, como tenemos a David Benavides en el documental, el Fabián Severo, que tiene reputación nacional, al escribir un dialecto que en general no es escrito, en vez de elegir la ortografía estándar del portugués, eligen una ortografía alternativa y eligen representar fenómenos lingüísticos que muchas veces no están representados por escrito. Deste amor te falo, com esta boca, cheia de sabiá voando e dormindo nas árvores do mato, porque tenho flores nascendo para ti, no meio do barro seco. En español de Uruguay, por ejemplo, sobre todo en el sur, se aspiran las S finales de sílaba. Se dicen mosca en vez de mosca. Sin embargo, no se escriben mosca, se escribe mosca. Eso hace con que la ortografía sea estándar y represente una lengua estándar. Muy bien. Te falo em portunhol porque meu amor por ti é feito de barro. Fabián Severo, por ejemplo, un escritor muy conocido de la frontera, cuando escribe en portugués uruguayo, elige representar fenómenos orales en la escrita. La escuela siempre me enseñó a imaginar. Los primer día de clase, la maestra mandaba que nosotros escribiera contando nuestras vacaciones. Yo aproveitaba los recreos para escuchar las historias de mis compañeros. Con un pedazo de una y una parte de otra, ia armando las palabras. Otros eran dueños de mis vacaciones. Yo contaba que tenía viajado en Montevideo, que tenía ido en el estadio, que en el Parque Rodó me tenía pegado baito susto en el tren fantasma, que tenía visto uns macacos en el zoológico comiendo lo que la gente les tiraba. Escribía que mergullaba en la playa donde las olas te dejan los ojos ardiendo, tejiendo la memoria de uno con los recuerdos de otro, enllenaba los cuadernos y era tan de verdad lo que contaba que sentía como que era yo quien tenía conocido la alegría. Entonces hace con que la escrita sea alternativa y represente fenómenos que en portugués brasileño, por ejemplo, existen, pero cuando los escritores escriben, eligen la ortografía estándar. Fabián Severo y otros, como David Benavides y otros, cuando escriben el portugués uruguayo, eligen una ortografía más alternativa que represente las características regionales del portugués uruguayo para darle como un color regional, más de identidad local. Muchos años después conocí Montevideo y descubrí que el mar era más bonito en mis cuadernos. Además de la dirección de Ana Machado, con quien estamos compartiendo estos tramos de entrevista, la participación, de Ana Carvalho, debe decir, Richie Machado fue el codirector, también el editor de parte de la productora Incógnito Films. A él también le agradecemos buena parte del material que usamos. Y ahora vemos la última parte del informe para cerrar este repaso por la cultura y el idioma del norte de Uruguay. Sei que sou uruguaio, mas eu falo assim. Por eu nasci assim, vou morrer assim, como digo. Nem que nos quiera falar en español no nos sai bem. Y les dicen, aquellos son de la frontera. Hasta finales del siglo XIX solamente se hablaba portugués en esa zona. Con la construcción de la nación uruguaya, con la necesidad de crear la idea del país uruguayo, se impusieron medidas para llevar el castellano a ese lugar y protegerse entonces de
lo que se creía en eso entonces la invasión del portugués, que ya estaba bastante bien establecido allá. Entonces empezaron a abrir las escuelas con la Ley de Educación Común de Pedro Varela. La enseñanza del español era obligatorio, se prohibía, como se prohíbe aún hoy, el uso de portugués en las escuelas, e incluso había incentivos para que inmigrantes hispanohablantes fueran a vivir allá en el norte. Y bueno, y la construcción de ferrocarril, etc. Entonces empezaron a, por así decir, españolizar el norte. Entonces, en vez de erradicar el portugués se mantuvo como lengua de herencia, una lengua que es pasada de generación a generación en los hogares, en las comunidades, como lengua de grupo, y se impuso el español, que es una lengua pública, la lengua nacional. Entonces tenemos esa situación de bilingüismo social ya hace 200 años. Esta é sobre trabalho fronteiriço, que nós chamávamos assim, que passávamos a fronteira daqui para lá e de lá para cá. El tema de discriminación lingüística es un tema muy serio y tenía, una de mis intenciones al hacer el documentario es crear conciencia de que existe, porque hablamos mucho de discriminación de género, discriminación de raza, que hoy ya es una preocupación bastante grande, sobre todo entre los jóvenes, que han superado muchos estigmas que teníamos nosotros, pero la discriminación lingüística suele siendo la realidad de muchos hablantes de dialectos minoritarios o minitorizados, como se dice hoy, como el portugués uruguayo y también el español que se habla en la frontera. Entonces, cuando tengo varias narrativas de gente que decía, una nos dijo en el documental, yo fui a la universidad en Montevideo y empecé a hablar en el aula y el profesor me preguntó, ¿bajaste de la Turil? Por la manera de hablar. O sea, estamos hablando de un profesor universitario que le trata así a un estudiante en su primer día de clase. Esas agresiones le hacen mucho daño a la gente, mucho daño a la gente. Entonces, una gran parte de mis objetivos en este documental era concientizar a la gente del prejuicio lingüístico y de la discriminación. Igual falemos com de lá de Montevideo, nem entende o que nós estamos dizendo. Esse é outro idioma que não sei como se chama. En cuanto a volumen, el portugués de Uruguay puede ser considerado como un idioma minoritario, ya que no son más que algunos cientos de miles de personas los hablantes. Sí podemos pasar a otro tipo de lenguaje hablado por millones de personas, un idioma propio de nuestra región, una lengua oficial, por ejemplo, del Mercosur, pero que también tiene enormes dificultades para acceder, por ejemplo, a lo que son los contenidos de Internet, la posibilidad de traducción y todos los avances que vienen de la mano de estos tiempos. Estamos hablando del guaraní y estamos hablando de un trabajo, de un grupo de investigación de Facultad de Ingeniería que desarrolló herramientas que emplearon técnicas modernas y algunas que habían quedado un poco en desuso para generar una herramienta que facilita no solo el acceso del guaraní a las traducciones, sino que además puede ser extrapolada a otros idiomas. Pero comienzo tienen las cosas. El grupo integrado por Victoria Pardiñas, Alexis Baladón, Santiago Góngora, Agustín Lucas, Luis Chiruso y Marvin Agüero Torales desarrolló esto y lo empiezan a explicar de esta manera. Baik, Pak. Saya Marvin, amba po con Caria Cuera, UDLR Guandive, ya ya po hama peti traductor guaraní castellano, pe ahí se nyambo hasa yehaipure, abañepe, ha caraiñepe abey. El procesamiento del lenguaje natural es como una subárea de la inteligencia artificial que intenta hacer que las computadoras puedan entender o generar el lenguaje humano. O sea, le decimos lenguaje natural al español, el inglés, el guaraní, el francés, en contraposición a los lenguajes formales como la matemática, los lenguajes de programación, la lógica. Esos son formales. Bueno, los lenguajes naturales son los que hablan los humanos.
Tenemos que entender que los sistemas nunca van a pensar de la misma manera que nosotros, ¿no? Lo que hacen es algo completamente distinto, pero a veces se aproximan a algo que parecen comportamientos inteligentes. Por eso el área de estudio se llama inteligencia artificial, ¿no? O sea, cómo hacer que los sistemas simulen o de alguna manera parezca que tienen comportamientos inteligentes como los que tendría un humano o similares, por más de que lo hace por métodos completamente distintos. El guaraní es una lengua de pueblos originarios de Sudamérica que se habla mucho hoy en día. Se habla principalmente en Paraguay, pero también en Argentina, en Bolivia, en Brasil. Y bueno, se estima que tiene como entre 6 y 10 millones de hablantes. Y bueno, desde el punto de vista de la computación, desde el punto de vista de lo que estudiamos nosotros, que es el procesamiento del lenguaje natural, no está muy estudiada. Entonces nos pareció una oportunidad muy interesante como para trabajar con una lengua que es del Mercosur, es de la región y sin embargo está muy poco explorada. La escasez de datos tiene el problema de que nos pone en algo así como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros usamos herramientas automáticas para recolectar texto digital de la web o de otros lados. Por ejemplo, escaneando documentos y a partir de ese escaneo recoger texto digitalizado. El problema es que esas herramientas hay que construirlas de alguna forma. Pero para construir esas herramientas necesitamos texto. Ese círculo vicioso termina siendo totalmente letal para este tipo de lenguas. Porque además, normalmente, las lenguas de escasos recursos suelen tener la particularidad de que son habladas por relativamente poca gente en comparación con otros casos. Pero ese no es el caso del guaraní. El guaraní es muy hablado en Paraguay, es muy hablado en la intimidad de las familias, en el hogar. Hay censos que lo prueban. Sin embargo, parece que la presencia en la web es totalmente escasa. El otro problema que tenemos es que normalmente los traductores automáticos siempre se entrenaron usando texto paralelo. Eso quiere decir, una oración en español se corresponde a una oración en guaraní. Pero encontrar eso es mucho más difícil aún. Si ya es difícil encontrar texto en guaraní, más difícil aún es encontrar paralelismos entre dos oraciones. ¿Sí? Entonces, una estrategia que seguimos para hacer la primera iteración de esto es encontrar periódicos que publicaran la misma noticia, tanto en guaraní como en castellano. Y seguimos hablando con ingenieros, pero en este caso lo que tuvieron que aplicar de la lingüística para que esto funcione, para que la herramienta dé resultados. Lo vemos. Rojoya vete tambu epe guarani tepe no ñeo yo aputepe. A ver, roque viene de poi. Araka venda yeche ñe agüere coche ñe guarani se quiere hay puruma moja jape. Bueno, nuestro desarrollo consistió en primero tomar un diccionario bilingüe entre español y guaraní que tuviera los pares de palabras equivalentes. Tomamos también un conjunto de datos morfológicos para esas palabras en español, que es de libre acceso. Y para el caso del guaraní, generamos nosotros esos datos morfológicos a partir de un libro de gramática de la Academia de la Lengua Guaraní. A la vez, por otro lado, nosotros implementamos una gramática para el español, una gramática para el guaraní y un conjunto de reglas de transferencia entre español y guaraní. Eso lo que nos permite es construir un árbol sintáctico, o sea, una oración en español con información gramatical y pasar esa misma oración usando aquellas reglas, pasar esa oración de español a guaraní. El proceso de generación de nuestro conjunto de datos consiste en generar oraciones automáticamente en español y aplicar esas reglas gramaticales para pasarlas, para traducirlas al guaraní. Guaraní neñe, ña neñe, señe, eñegao guaraní me, ahí mamori me jabe. El idioma guaraní es bastante distinto del idioma español. En general, capaz que si agarramos una frase en guaraní no podemos reconocer ninguna de las palabras. Entonces acá tenemos una frase en guaraní que es upe cururú o po surupé y probablemente en español no nos diga nada.
En realidad esa frase significa ese sapo salta al río. Lo interesante de esta frase es que podemos analizarla como la analizaríamos en el liceo según sujeto y predicado, o si no podemos ir más allá construyendo un árbol que se conoce como árbol sintáctico, que es un análisis que se hace en lingüística. Entonces, al ver los árboles sintácticos de las dos oraciones en español y en guaraní, podemos encontrar que hay semejanzas, que hay partes del árbol que son iguales y hay algunas partes que son distintas. Por ejemplo, en español se utilizan grupos preposicionales, decimos al río, la preposición está primero. Pero en guaraní se utiliza al revés, se dice isiripe, que significa, sería como río al. En vez de preposición utilizan una posposición. Entonces eso es una diferencia. Ahí tenemos que encontrar como una especie de regla que nos diga, bueno, cuando en español tenemos algo con una preposición, en guaraní se da vuelta y nos queda una posposición. Luego de generar estos datos sintéticos en una primera etapa, lo que quisimos hacer fue realizar experimentos de traducción donde nosotros lo que hacíamos era probar traducir oraciones de español a guaraní y de guaraní a español, tanto utilizando nuestro método, o sea, entrenando a nuestros modelos de traducción con estos datos sintéticos, como sin hacerlo. Nuestro método en sí se basa en una primera fase, preentrenar, como se llama, a los modelos con estos datos sintéticos que generamos, y en una segunda etapa, nuevamente entrenarlos con datos reales, con datos correctamente traducidos de una lengua a la otra. Paraguayo Haisha, Nyambomba Eguasuaena, Nyandeñi Emo Coive, Nyambore Yerovia, Yagüero Jore. También tomamos medidas sobre la traducción de Google, por ejemplo, y nos dimos cuenta de que las medidas que habíamos tomado sobre nuestros experimentos y con los de este otro traductor eran en algunos casos superiores y en otros hasta competitivos con respecto a estos resultados. Baechapa, Che, Añema, Abei, Guaranime. Club Olimpia, pero ñe guaraní castellano pe. Ñe que de Abei. Además de todos los conocimientos y de lo que vamos a ver ahora, porque hubo un reconocimiento, un premio bien importante, hay que aclarar que la base del hardware que se utilizó para que todo esto ruede es el Centro de Supercomputación de la Universidad de la República, el que funciona allí donde está el data center de Antel. Sin esta estructura hubiera sido imposible avanzar en este desarrollo. Pero bueno, como decíamos, fue premiado en un evento continental como el mejor trabajo. Este traductor nos lo cuentan sus autores. Cuando nos enteramos de que habíamos ganado un premio, no nos lo podíamos creer. Y más cuando nos enteramos que el premio era justamente el mejor artículo de la temática del año, que era lenguas indígenas, que fue bueno, de todo el trabajo que habíamos realizado. Y a partir de eso, nada, fue un no parar de ver buenas noticias, no sé, de personas felicitándonos, de todo, bueno, mismo nuestro grupo, creo que están todos muy contentos, tanto en el grupo de procesamiento de lenguaje, que es a lo que se dedican nuestros tutores, como en la facultad hemos recibido muchos comentarios positivos, compañeros de trabajo, así que nada, muy alegres, por supuesto. El desarrollo de nuestro método es extrapolable al quechua, al aymara, al náhuatl y otras lenguas más que se hablan en el continente americano. Porque el espíritu de nuestro enfoque es poder colaborar con hablantes nativos para que se puedan construir algunas reglas gramaticales que generen algo de texto. Texto sintético, pero un texto que captura algunas de las partes importantes del lenguaje. Eso sumado a texto real es lo que luego desemboca en un aumento del desempeño del traductor. Y de hecho, hoy en día hasta nos han escrito personas de otros países, por ejemplo, de lenguas, para intentar utilizar nuestro mismo método en lenguas africanas, por ejemplo, de bajos recursos. O sea que, sigamos nosotros o no en este trabajo, va a haber un montón de personas que hoy por hoy muestran interés y sin duda nos sigue pareciendo algo magnífico y nosotros le seguimos dedicando tiempo, de hecho, a día de hoy. Presentó FENAPES.
Hagamos un trato por la educación pública. Estamos en tiempo de Juegos Olímpicos, ya al borde de que se inicien las actividades deportivas en París 2024, y seguimos hablando de ciencia, o en este caso de lo que la ciencia dice que se hace para que los Juegos Olímpicos impacten menos, algo así. Daniela, ¿cómo andás? Sí, buenas noches. Es una ciencia paralela o que acompaña a todos los Juegos Olímpicos, y todos otros y los eventos de este tipo. Actividades en general, ¿no? ahí está. Hoy vamos a hablar de París 2024 y de un nuevo hito ambiental que quiere marcar París. A ver. Porque quizás no lo tienen presente, pero sí se ha hablado muchas veces de lo que representó París en 2015, el famoso Acuerdo de París en los ámbitos ambientales, que fue aquel acuerdo firmado por casi todos los países del mundo de reducir paulatinamente los gases de efecto invernadero para evitar o bajar el cambio climático, el calentamiento del clima, para evitar el cambio climático. Entonces, eso fue firmado en París en el 2015. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene un evento deportivo, no tiene nada que ver con el ambiente, pero París... Bueno, todo tiene que ver con el ambiente. Por supuesto. París quiere marcar otra vez un hito y quiere reducir, como lo vemos en esta placa que vamos a ver aquí, la huella de carbono. Y ahí es donde vamos a llegar a lo que vamos a hablar en este informe, ¿no? La huella de carbono es lo que vamos a conocer en esta primera parte del informe, pero es aquello que se genera en este tipo de eventos y en otros que tienen una actividad vinculada al ser humano, obviamente más grande de lo que está diariamente sucede. O sea, todo en un lo país. que sería emisión de gases de efecto invernadero artificiales, digamos, hay algunas asociadas a eventos naturales y están los que hacemos los humanos. Generadas por el ser humano, Claro. exactamente. Pero, ¿qué es la huella? Bueno, esto es lo que vamos a ver en la primera parte del informe de la mano de Daniel Quiñones, experto en estos temas del Ministerio de Ambiente de Uruguay, que nos contó esto. Todas las personas y las organizaciones emitimos gases de efecto invernadero como consecuencia de nuestras actividades. Si nosotros identificamos esas fuentes de emisión, las estimamos, las emisiones, y luego las sumamos, obtenemos lo que se llama huella de carbono. La huella se puede calcular para tanto individuos, organizaciones, como para eventos, ¿tá? Y a su vez como para productos. Una vez que obtenemos las emisiones, ellas se combinan, ¿tá? Utilizando ciertas métricas, ¿tá? Que en particular se llama CO2 equivalente, que es una forma de expresar todos los diversos gases en un único gas con el CO2 como referencia. La magnitud de la huella justamente depende de para qué lo estamos calculando, ¿tá? En el caso de una persona, puede ser, en ciertas actividades puede ser de unos pocos kilos, ¿tá? En un viaje en avión, depende de dónde vas a ir, pero por decirte algo, hace poco me pasó un viaje a Colombia, tenía una huella de 500 kilos. Cuando estamos hablando de eventos olímpicos, estamos hablando de más o menos una huella de 3 millones de toneladas de CO2 equivalente. ¿Cuál es la bondad de conocer nuestra huella? Es justamente saber cómo podemos actuar para reducir. Hay actividades que tienen mayores posibilidades tecnológicas para reducir la huella o las emisiones y hay otras que no tanto. En el caso de todos los procesos que tienen que ver con animales y fermentación, si bien se pueden hacer algunas cosas como el cambio de dieta que disminuyen un poco las emisiones, ¿tá? Es mucho más difícil que esa disminución sea importante si lo comparamos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la reducción de emisiones del sector energético. Hay básicamente dos encuadres, ¿no? Y esto me abro un mini paréntesis para mí. Están las actividades humanas que realmente buscan reducir su huella de carbono y están aquellas que hacen greenwashing,
que es la manera de decir, bueno, se pintan de verde o se lavan de verde cuando en realidad no hacen nada. Creo que acá hay un esfuerzo muy claro de los organizadores de los Juegos Olímpicos por esto, ¿no? Por una huella de carbono neutra. Exactamente. Y bueno, ahora estamos en el tema, ¿no? Estamos hablando de la huella de carbono, que son esa acumulación de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera, que retienen el calor del sol en el planeta y eso aumenta el calor del planeta, el calentamiento climático viene ahí. Estamos hablando de gases como el metano, como el dióxido de carbono, como los fluorocarbonados y también hasta el vapor de agua, ¿no? El dióxido de carbono, yo no sé si ya lo dije o no. Sí. Pero bueno, estos megaeventos tienen una huella de carbono o una generación de estos gases mayor a la que comúnmente tenemos, porque se nuclea mucha gente, hay muchas actividades al mismo tiempo. Mucho transporte. Muchos transportes, ¿no? Todas actividades que generan esta eliminación, esta emisión de gases. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer París? Como decías tú, bueno, para evitar este greenwashing, ¿qué es lo que va a hacer París para efectivamente reducir a la mitad, que es una meta súper ambiciosa, ¿no? de París 2024? Bueno, eso es lo que nos va a contar Lorena Márquez, que es coordinadora de Acción Climática del Ministerio de Ambiente. Sin duda, la realización de este tipo de mega eventos, como es los Juegos Olímpicos, ofrecen una oportunidad para evitar y reducir emisiones de actividades que la organización, que lleva muchísimos años, genera. Es una muy buena oportunidad para identificar medidas de mejora, para evitar o reducir emisiones. Es decir, hacer lo mismo, pero de otra forma. Y tenemos distintos rubros donde podemos intervenir para evitar y reducir las emisiones. Construcción y vivienda, traslados y transporte, y después gastos de operación, energía, alimentación, logística del evento. Aquí París tiene una ventaja muy importante respecto a sus antecesoras, que la mayoría de sus instalaciones, de sus sedes y sus infraestructuras están ya construidas o son temporales. Entonces ahí, incluso al tener un uso luego posterior a los Juegos Olímpicos, se alarga la vida útil de la instalación y eso reduce la huella de carbono. Otra súper importante es el transporte. Allí la estrategia de la ciudad ha sido ampliar sus redes de ciclovías. Se habla de 400 kilómetros para las bicicletas, con los estacionamientos y toda la infraestructura necesaria para eso, además de sustituir el transporte basado en combustión a transporte eléctrico para los atletas. Es la primera vez que asistiremos a unos Juegos Olímpicos de una huella de carbono tan reducida, que nos podrá a la comunidad internacional enviar mensajes de que las cosas se pueden hacer bien, pero diferente y mejor. Entonces, varias lecciones aprendidas podremos tomar en el mundo a partir de este evento. Y esa es la diferencia de lo que hablaba recién entre algo sostenible o intentando una reducción concreta de la huella de carbono y el greenwashing. Exacto, recuerdo, Lorena nos contó algunos solamente claro, de los mecanismos. Sí. Porque muchas veces se utiliza la compra de bonos de carbono, que fue la estrategia de la Copa del Mundo en Qatar, y después resultó que los bonos de carbono parece que no eran muy confiables, Sí, pero bueno. Eso es más subjetivo. Claro, igual se va a hacer en París 2024, se van a generar como cheques de generación de emisiones. Por ejemplo, si se va a emitir, se va a pedir que se gaste lo mismo o se hagan proyectos que absorban la misma cantidad, ¿no? Como una especie de un balance. Claro, sí, un de balance emisiones, cero, sí, un balance ¿no? neutro. Pero bueno, como nos decía Lorena, hay transporte eléctrico, otras energías renovables en otras partes, la no construcción nueva de sedes, claro. ¿no? Entonces, bueno, esto es todo vinculado, como empezamos a hablar hoy, a los mega eventos. Pero ¿qué pasa en la vida cotidiana? ¿Qué pasa en un país normalmente? Bueno, las emisiones también se calculan periódicamente y también se tratan de reducir.
De eso es lo que se llama en un país el inventario de gases de efecto invernadero, inventario nacional, porque cada país tiene su inventario. De eso nos van a hablar entonces respecto al inventario uruguayo, qué es, cómo está Uruguay en esto de las emisiones. En eso nos cuentan en esta última parte del informe Lorena y Daniel. Uruguay, como parte de los compromisos asumidos en materia de cambio climático a nivel internacional, está obligado a presentar su inventario de gases de efecto invernadero cada 2 años, y este año se va a presentar el del año 2022. En este inventario lo que vemos es que las emisiones de Uruguay en 2020 fueron de aproximadamente 26 millones de toneladas, y que los sectores de mayor emisión en Uruguay son el sector agricultura, fundamentalmente por la ganadería vacuna y por el uso de fertilizantes en la agricultura, y en segundo lugar lo que tiene que ver con la quema de combustibles para el transporte carretero. Las emisiones en Uruguay representan un 0,04% de las emisiones del planeta. Es un número muy bajo, comparado con otros países, sobre todo las grandes potencias, ¿verdad?, que emiten mucho más. Si consideramos otro tipo de indicadores como las emisiones per cápita, sí Uruguay se encuentra, si bien no es de los mayores, se encuentra un poquito más alto en ese ranking de emisores, porque nosotros tenemos un perfil de emisiones muy asociado a la agricultura, tenemos 3 o 4 veces vacas por cada habitante, ¿verdad? Eso hace que nos aumente las emisiones per cápita y también que aumente un poco las emisiones por unidad de PBI o de desarrollo económico. A nivel nacional hay varias iniciativas y acciones que se pueden impulsar para reducir la huella. Promoción de energías renovables, desarrollo de un transporte más sostenible, en particular transporte colectivo eléctrico, la protección de ciertos ecosistemas como monte nativo y otros. Si bien estas medidas que menciono se definen desde el marco gubernamental, son finalmente las empresas y la ciudadanía las que implementan las acciones. En particular, a partir de ciertos espacios de diálogo público-privados que promocionamos desde el Ministerio de Ambiente, se identificó la necesidad de contar con herramientas nacionales para estimar la huella, porque no es lo mismo la huella de mi emprendimiento o mi empresa, calculada por una herramienta que se desarrolló en otro país, que considera otros factores, a una herramienta nacional. En la página del Ministerio de Ambiente está disponible la guía y la herramienta, que es un formato Excel. Actualmente lo que estamos haciendo es desarrollando adaptaciones de esta herramienta, por ejemplo, para el sector industrial y para el sector financiero. Dejaste el informe, Daniela, en un punto exacto para empezar uno nuevo en cualquier momento. Totalmente, totalmente, porque bueno, como dijo Lorena, Uruguay hace un montón de acciones para justamente controlar esta emisión de gases, lleva adelante el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero e invita obviamente a todos los sectores industriales a llevar su propio balance de emisiones para mitigar el efecto. Excelente, nos vemos en los Juegos Olímpicos. Bueno, ojalá. ¿Quién te dice? Cerramos sobre ciencia, les agradecemos muchísimo su compañía, nos vemos por acá la semana que viene.